Mujer humilde. Entrega una caja a un millonario. Él llora al abrirla. Las manos de Valeria Cruz temblaban apenas lo justo para que cualquiera pensara que era por el frío de la mañana, pero no era eso. Eran manos curtidas, con la piel agrietada por años de trabajo y detergentes baratos, pero aún así, se aferraban con fuerza a una pequeña caja de madera. No era una caja cualquiera. Tenía tallados sencillos en la tapa, flores y espirales hechas con paciencia, como si cada línea guardara un suspiro de otro tiempo. Caminaba por la acera estrecha de la avenida Presidente Masaryk, esquivando a gente apurada con bolsas de diseñadores que ni siquiera reparaban en su presencia. Los coches de lujo pasaban a centímetros, reflejando en sus vidrios polarizados la imagen de una mujer humilde, de paso firme, que no parecía encajar en aquel mundo. La ciudad rugía con su caos habitual, claxon de taxis, conversaciones atropelladas, el aroma de café caro mezclado con el de pan recién horneado que salía de una panadería de esquina. Pero Valeria no miraba a ningún lado. Sus ojos estaban fijos en la torre de cristal que se alzaba al final de la calle. Beltrán Corporativo brillaba como una promesa y una amenaza al mismo tiempo. Los ventanales reflejaban el cielo limpio de esa mañana, pero por dentro, Valeria sabía que las paredes guardaban historias que muy pocos se atreverían a contar. Al llegar a la entrada principal, un guardia de traje oscuro y auricular la interceptó antes de que pudiera dar un paso más. «Señora, no puede pasar sin cita». Valeria levantó la vista, sin titubear. «Dígale a Marco Beltrán que Valeria Cruz tiene algo que él perdió hace muchos años». El guardia frunció el ceño, midiendo sus palabras. Ella permaneció inmóvil, apretando la caja contra su pecho como si fuera parte de su cuerpo. Detrás de los ventanales del piso 22, Marco Beltrán revisaba unos papeles mientras su asistente le informaba de los detalles de la próxima reunión con inversionistas. Su oficina era amplia, minimalista, con un escritorio de madera oscura que parecía recién pulido y una vista panorámica que dominaba la ciudad. Llevaba un traje azul marino impecable, camisa blanca sin una sola arruga y un reloj que valía más que un coche familiar. La vida le había enseñado a medir cada gesto, cada palabra y, sobre todo, a blindarse contra cualquier cosa que viniera del pasado. Cuando el intercomunicador sonó con la voz del guardia, Marco apenas levantó una ceja. «Dice que se llama Valeria Cruz, señor, que tiene algo suyo, algo que perdió hace años». El silencio se hizo en la oficina. El asistente lo miró, esperando una orden. Marco, sin dejar ver emoción alguna, giró lentamente hacia el ventanal. Desde ahí no podía ver la entrada, pero por un instante sintió un peso extraño en el pecho, como si aquel nombre hubiera abierto una grieta que llevaba tiempo cerrada. «Dígale que espere», respondió al fin, con un tono que no admitía réplica. Abajo, Valeria respiró hondo. No sabía si la dejarían subir o si sería escoltada de regreso a la calle, pero su objetivo no cambiaba. Había caminado demasiado, esperado demasiado, como para retroceder ahora. A su alrededor, ejecutivos y secretarias entraban y salían sin darle un segundo vistazo, como si fuera invisible. Pero en su interior, ella sabía que en cuestión de minutos, su presencia no pasaría desapercibida para nadie. El guardia recibió la instrucción y con un gesto seco le indicó que pasara. Valeria cruzó el vestíbulo amplio, con pisos de mármol claro y lámparas que colgaban como cascadas de cristal. El aroma a flores frescas llenaba el aire, probablemente rosas blancas recién cambiadas por un servicio de lujo. El eco de sus pasos resonaba distinto en aquel espacio. Cada pisada era un recordatorio de que no pertenecía allí, o tal vez sí, y nadie lo sabía todavía. Mientras esperaba el ascensor, notó su reflejo en las puertas metálicas, cabello recogido en un moño simple, blusa de algodón clara y una falda larga que había cuidado con esmero. No estaba adornada como las mujeres que pasaban a su lado con bolsos importados y tacones altos, pero en sus ojos
había una seguridad que ellas no podían comprar. En el piso 22, Marco seguía en silencio, mirando la ciudad como si tratara de descifrar un rompecabezas invisible. El asistente lo observaba de reojo, notando una leve rigidez en sus hombros, un indicio mínimo de tensión. Marco se acomodó la corbata, tomó un sorbo de café y dejó la taza sobre el escritorio con un gesto calculado. El ascensor se abrió con un leve sonido metálico. Valeria dio un paso al pasillo alfombrado, donde otro guardia la condujo hasta la puerta principal de la oficina. Todo allí era pulcro, silencioso, casi solemne. Al entrar, se encontró con la mirada directa de Marco Beltrán, un hombre que parecía medirla desde la cabeza hasta los pies, sin mover un músculo de la cara. «Señora Cruz», dijo él, como probando el peso del nombre en su boca, «¿qué es eso que dice tener mío?» Valeria sonrió apenas, con un gesto que no era burla ni cortesía, sino algo intermedio. «No vine a responder preguntas en la puerta. Si quiere saberlo tendrá que escucharme. Y no sé si usted está listo para eso». Marco ladeó la cabeza, intrigado, pero mantuvo el tono frío. «En este edificio nadie me hace esperar». «En la vida real», respondió ella acariciando la tapa de la caja. «Las respuestas más importantes no llegan a la primera orden». Hubo un silencio breve, roto solo por el leve zumbido del aire acondicionado. Marco no apartaba la vista de la caja, aunque fingía que su interés era únicamente protocolario. Valeria notó ese detalle y apretó un poco más el objeto contra su pecho. «Si esta caja se abre aquí, y ahora», continuó ella, «quizá no vuelva a dormir tranquilo». «He vivido muchas noches sin dormir», contestó él sin parpadear. «Créame, no me asusta». «A usted le asusta todo lo que no puede controlar», replicó ella suavemente. «Por eso está ahí, detrás de ese escritorio, pensando que el mundo entero se mueve a su ritmo». El asistente carraspeó incómodo, pero Marco levantó una mano para que no interviniera. Se inclinó ligeramente hacia adelante. «Tiene 10 minutos. Y si no es nada importante, esos serán los últimos que pasará aquí». Valeria asintió sin inmutarse. «No necesito más, pero le advierto, una vez que empiece, no habrá forma de que regrese a su vida como si nada». Marco no lo sabía aún, pero esa mañana, en medio de la ciudad más grande y bulliciosa del país, la llegada de una mujer con una caja de madera estaba a punto de mover piezas que él había jurado mantener inmóviles para siempre. Quedaron frente a frente, como si el tiempo se hubiera detenido. Afuera, los claxones seguían sonando. La gente seguía corriendo de un lado a otro, pero allí dentro, el aire se había vuelto más denso. La caja, silenciosa, parecía contener algo más que madera y recuerdos. Parecía guardar el peso exacto de lo que estaba por venir. Marco Beltrán cerró la puerta de su oficina con un leve golpe que resonó en la madera. El eco se mezcló con el murmullo lejano de la ciudad, como si el ruido de afuera quedara atrapado tras las paredes de vidrio y acero. Caminó hasta su escritorio y dejó la carpeta que llevaba en la mano, acomodando cada hoja con precisión, como si ordenar papeles le ayudara a ordenar también las ideas. Desde que Valeria había entrado, algo se había movido dentro de él, algo que prefería mantener enterrado. Se dejó caer en la silla de cuero, recargó los codos sobre el escritorio y entrelazó los dedos. En ese gesto había disciplina, pero también un cansancio que no solía mostrar. Afuera, su asistente hablaba por teléfono con tono bajo y de vez en cuando miraba la puerta, como si esperara que Marco lo llamara para preguntar sobre la extraña visitante. Pero él no lo hizo. En cambio, giró la silla hacia el ventanal y observó la ciudad que se extendía como un tablero de ajedrez infinito. Desde esa altura, los coches parecían insectos y las personas, sombras diminutas que iban y venían sin detenerse. Para la mayoría, Marco era el retrato de un hombre exitoso, fundador de una de las constructoras más grandes del país, dueño de propiedades en varias ciudades
invitado constante a eventos de gala y recepciones diplomáticas. Tenía todo lo que se suponía que alguien debía desear. Pero nadie, salvo él, sabía que esas paredes impecables ocultaban más que contratos y cifras millonarias. Detrás de su seguridad, había un origen que jamás mencionaba, una historia que prefería borrar incluso de sus propios recuerdos. Ese origen se colaba en pequeños detalles, como la foto que guardaba en un cajón trancado con llave, rota por la mitad, mostrando solo a una mujer joven con el cabello recogido y una sonrisa que no había vuelto a ver en ningún otro rostro. O el sobre de tela descolorido donde reposaban 3 cartas amarillentas que nunca tuvo el valor de releer. Objetos que sobrevivían no por apego sentimental, sino porque representaban algo que no podía decidir si quería destruir o proteger. Mientras giraba lentamente la taza de café entre las manos, repasó mentalmente la expresión de Valeria. Había en ella una calma extraña, no la tranquilidad fingida de quienes buscan ganarse su confianza, sino una seguridad natural, como si supiera algo que él no. Esa seguridad lo inquietaba. La mayoría de las personas con las que trataba se esforzaban por impresionarlo o por congraciarse con él, pero esa mujer no parecía interesada en ninguna de las dos cosas. Su dilema no era nuevo. Durante años había construido una imagen sólida, impenetrable, precisamente para evitar que gente como ella, o como la persona que él había sido, volviera a cruzar su camino. Sin embargo, no podía negar que algo en su forma de hablar le había tocado una fibra que creía dormida. La frase «algo que usted perdió hace muchos años» resonaba en su cabeza como una campanada constante. No sabía si se trataba de un recuerdo, un objeto o algo menos tangible, pero lo cierto era que, por primera vez en mucho tiempo, sentía curiosidad mezclada con una ligera incomodidad. Se levantó y caminó hacia la estantería de su oficina, donde una fila perfecta de libros de arte, arquitectura y economía ocupaba cada espacio. Pasó los dedos por los lomos, deteniéndose en uno de tapas gastadas que no combinaba con el resto. Era un ejemplar viejo de 100 años de soledad, que había comprado en un mercado callejero cuando apenas podía pagar la renta de un cuarto. Lo sacó, hojeó unas páginas y volvió a colocarlo exactamente en el mismo lugar. Ese libro, como la foto y las cartas, era una grieta que él mismo se permitía, pero siempre bajo control. Su teléfono vibró sobre el escritorio. Era un mensaje del jefe de seguridad. La señora Cruz sigue en el vestíbulo. Dice que esperará el tiempo que sea necesario. Marco soltó un breve suspiro. No estaba acostumbrado a que nadie insistiera más allá de lo razonable. En su mundo, una negativa era suficiente para que cualquier persona se retirara. Pero ella no parecía regirse por esas reglas. Decidió no contestar de inmediato. En lugar de eso, se dirigió a la pequeña barra de su oficina y se sirvió un vaso de agua. Mientras bebía, recordó un instante de su juventud. El olor a pan recién hecho de la panadería donde trabajaba su madre, las paredes descascaradas de la casa donde vivían, y la sensación de que algún día saldría de ahí para nunca más volver. Lo había logrado. Pero el precio había sido cortar lazos, cambiar hasta el modo en que pronunciaba ciertas palabras, borrar su acento, incluso olvidar voluntariamente nombres que una vez le fueron cercanos. Y ahora, una mujer que decía llamarse Valeria Cruz, había pronunciado esas palabras como si supiera exactamente dónde golpear. ¿De dónde lo conocía? ¿Qué podía tener en esa caja que lo obligara a escucharla? ¿Y por qué le provocaba la impresión de que, si aceptaba abrirla, algo más que el contenido saldría a la luz? El reloj marcaba las 11 en punto. Tenía una reunión con los inversionistas en media hora, pero no podía concentrarse en los informes. Sentía una especie de zumbido constante en el fondo de la mente, como si la sola presencia de Valeria en el edificio alterara el equilibrio que tanto le había costado construir. Finalmente, tomó el teléfono y llamó al jefe de seguridad. «Tráigala aquí»,
Y que nadie interrumpa. Colgó antes de que el hombre pudiera responder. Luego, volvió a su asiento y revisó el escritorio. No quería que hubiera nada fuera de lugar cuando ella entrara. Cada objeto en su sitio, cada línea recta. Era su manera de dejar claro quién dominaba el espacio. Sin embargo, en lo más profundo, sabía que esa mujer no se intimidaría con decoraciones lujosas ni con vistas panorámicas. Por alguna razón que no terminaba de comprender, intuía que lo que ella traía no era para impresionarlo, sino para ponerlo a prueba. Afuera, el sonido de pasos se aproximó lentamente. El asistente abrió la puerta y asomó la cabeza. «Señor, la señora Cruz está aquí». Marco hizo un leve gesto con la mano, y Valeria apareció, con la misma blusa de algodón y la falda larga que llevaba antes, la caja entre los brazos. La colocó sobre el escritorio sin pedir permiso, como si ya hubiera decidido que ese era su lugar. Él la observó en silencio durante unos segundos, hasta que ella levantó la vista y sostuvo su mirada. No había desafío en sus ojos, pero tampoco sumisión. «Le advertí», dijo ella suavemente, «que una vez que empiece, no podrá volver atrás». Marco no respondió de inmediato. Se inclinó hacia adelante, apoyando los antebrazos en el escritorio. Por fuera mantenía el control, pero por dentro, cada palabra de ella encendía una chispa que él no sabía si quería apagar o avivar. En ese instante, comprendió que su dilema no era si escucharía la historia, sino qué estaría dispuesto a hacer después de conocerla. Porque algo en su instinto le decía que, cuando esa caja se abriera, no solo saldría a la luz lo que Valeria había traído, también saldría a la luz todo aquello que él había jurado enterrar para siempre. Valeria permanecía de pie, con la caja descansando sobre el escritorio como si fuera un invitado más en la conversación. Marco no apartaba la vista de ella, aunque sus manos se entrelazaban sobre el cristal, marcando un ritmo invisible con los dedos. El silencio se estiró lo suficiente para que el aire se volviera pesado. Afuera, se escuchaba el lejano zumbido de un teléfono y el golpeteo discreto de tacones en el pasillo. Pero dentro de esa oficina, todo estaba suspendido. «Usted pidió escucharme», dijo Valeria finalmente, «y yo estoy aquí para cumplirlo. Pero lo que voy a decir no es para entretenerlo». «No busco entretenimiento», replicó Marco con un tono que pretendía ser cortante. «Busco claridad». Valeria acarició con la yema de los dedos los bordes de la caja, como si cada trazo de madera guardara un pedazo de lo que estaba por decir. Sus ojos no titubeaban, pero había una intensidad en ellos que no era agresiva, sino calculada. La claridad no siempre llega con respuestas rápidas, señor Beltrán. A veces hay que soportar la incomodidad de no entender de inmediato. Marco se recargó en la silla, cruzando los brazos. En mi mundo, la incomodidad es una distracción costosa. En el mío, contestó ella sin bajar la mirada. La incomodidad es un recordatorio de que estamos vivos. Por un momento, él no supo si estaba hablando en serio o si lo estaba provocando. Había algo en su voz, una mezcla de calma y desafío, que lo obligaba a prestarle más atención de la que quería. No era habitual que alguien se atreviera a hablarle así, y menos aún alguien que parecía no tener nada que perder. ¿Qué es lo que realmente quiere de mí?, preguntó, inclinándose hacia adelante. Que escuche, nada más. Y quizá, después, que recuerde. Marco frunció el ceño, estudiando cada palabra. ¿Recordar qué? Eso lo decidirá usted, respondió Valeria, pero le advierto que la memoria no siempre es un regalo. El viento golpeó suavemente los ventanales, y Marco, sin quererlo, sintió una punzada de inquietud. No le gustaban las conversaciones que no podía dirigir del todo, pero algo en el modo en que ella formulaba sus frases lo mantenía en la mesa, como si hubiera un hilo invisible que lo ataba. «Usted habla como si supiera cosas que yo no sé», dijo él, intentando retomar el control. «No.
Hablo como alguien que ha visto lo que usted prefiere no mirar, contestó, con un tono casi sereno. Marco apoyó las manos sobre la superficie brillante del escritorio. En este lugar, la información es poder. Si lo que trae es importante, dígalo. Si no, ¿me sacará de aquí? Lo interrumpió ella con una media sonrisa. Usted puede hacerlo. Tiene los recursos, la gente, el poder. Pero el poder no sirve de nada cuando el pasado decide volver. Él entrecerró los ojos. ¿Por qué cree que tengo algo que ver con usted? No lo creo. Lo sé. Valeria retiró la mano de la caja, pero no la abrió. Se movió hacia la silla frente a él y se sentó con una naturalidad que desentonaba en ese espacio. No parecía estar pidiendo permiso para ocupar ese lugar. Parecía reclamarlo como si le correspondiera. Hace muchos años, continuó ella, hubo un momento en que nuestras vidas estuvieron más cerca de lo que usted imagina. Usted tal vez lo ha olvidado, pero yo no. Marco se inclinó hacia adelante, su curiosidad cada vez más evidente, aunque su expresión seguía controlada. ¿Y qué quiere lograr con todo esto? ¿Dinero? ¿Reconocimiento? Valeria negó lentamente. Quiero que sepa la verdad, y que decida qué hacer con ella. El peso de esas palabras quedó flotando entre ambos. Marco buscó alguna señal de que estaba exagerando, de que todo era un juego o una mentira bien ensayada, pero no la encontró. Había una solidez en su postura, un temple que no se improvisa. Usted no parece impresionarse fácilmente, comentó él, casi como una observación casual. Y usted está acostumbrado a que la gente lo esté, replicó ella, encogiéndose apenas de hombros. Tal vez por eso le incomodo. Hubo un destello de algo en los ojos de Marco, un reconocimiento involuntario. No lo admitió, pero era cierto. Estaba acostumbrado a que cada frase suya generara asentimientos o silencios incómodos. Con ella, en cambio, cada palabra parecía rebotar y regresar cargada de significado. No es común que alguien que no me conoce hable así, dijo él, con un dejo de curiosidad. Tal vez me conoce más de lo que cree, respondió, inclinándose un poco hacia adelante. Y tal vez yo también a usted. La luz de la mañana entraba de lado por el ventanal, dibujando líneas suaves sobre el escritorio y sobre la caja. Marco, casi sin darse cuenta, estiró la mano hacia ella, pero se detuvo a pocos centímetros de tocarla. Valeria lo notó, y sin decir nada, colocó la palma sobre la tapa, como si protegiera lo que había dentro. No todavía, murmuró. ¿Por qué no?, preguntó él, esta vez con un tono más impaciente. Porque antes necesito que me escuche sin que esta caja lo distraiga. Marco exhaló, apoyándose otra vez en el respaldo. Está bien, lo escucho, pero espero que valga la pena. No se preocupe, dijo ella, con un tono que sonaba más a promesa que a advertencia. Lo que voy a decir vale más que todo lo que hay en este edificio. En ese instante, Marco tuvo la sensación de que algo estaba cambiando, aunque no supiera ponerle nombre. Era como si la atmósfera de la oficina se hubiera modificado desde que ella entró, y cada segundo que pasaba sentía menos control sobre la situación. Sin embargo, no quería que terminara la conversación. La miró fijamente, evaluando cada gesto, cada pausa, mientras se preparaba para escuchar lo que venía. Y aunque no lo admitiría en voz alta, en el fondo sabía que el encuentro con Valeria Cruz no era una casualidad. Era una pieza que el destino había decidido mover, y que él no podría devolver a su lugar original. Valeria no parecía tener prisa, como si cada segundo que pasaba en esa oficina estuviera calculado. Marco se dio cuenta de que ella no había bajado la vista ni una sola vez desde que empezó a hablar. Y eso lo incomodaba más de lo que quería aceptar. Estaba acostumbrado a que la gente evitara sostenerle la mirada, pero esa mujer, con ropa sencilla y una caja de madera entre las manos, lo miraba como si nada en el mundo pudiera intimidarla.
Empiece, dijo él con un tono que pretendía ser una orden. No funciona así, respondió Valeria, apoyando los codos en el borde del escritorio. Las respuestas rápidas solo sirven para cerrar conversaciones, no para entender. Marco ladeó la cabeza, con una sonrisa irónica que no llegó a sus ojos. Supongo que también me va a decir que el misterio es parte de su estrategia. No es misterio, replicó ella. Es cuidado. A veces, la verdad necesita tiempo para asentarse, antes de que alguien se atreva a cargarla. Él la observó en silencio unos segundos más, midiendo el peso de sus palabras. Yo no necesito tiempo para enfrentar verdades, dijo al fin, cruzando los brazos. La experiencia me ha enseñado que lo más eficiente es cortar por lo sano. Entonces quizá no estamos hablando de la misma clase de verdades, contestó Valeria con una calma que sonaba provocadora. Algunas no se cortan, se enfrentan. Marco se inclinó hacia adelante, como si quisiera acortar la distancia entre ellos, y su voz bajó un tono. ¿Está tratando de provocarme? No, señor Beltrán. Estoy tratando de que deje de escucharme como un empresario y empiece a escucharme como un hombre. La frase quedó flotando en el aire, más pesada de lo que él hubiera querido admitir. No respondió de inmediato, quizá porque no estaba seguro de cómo hacerlo sin dar la impresión de que, de alguna manera, ella había logrado tocar una fibra personal. Interesante, dijo por fin, con un deje de sarcasmo. Usted llega aquí, se planta frente a mí y pretende que me quite el traje mental de los negocios. ¿Con qué derecho? Con el derecho que me da a conocer parte de su historia, contestó ella sin titubear. Una parte que usted ha decidido olvidar, o al menos enterrar. Él entrecerró los ojos, estudiándola como si quisiera encontrar alguna grieta en su seguridad. Está asumiendo mucho. No estoy asumiendo nada, dijo Valeria, y sus dedos se deslizaron lentamente por la tapa de la caja. Lo que tengo aquí no son suposiciones. Marco mantuvo el silencio, aunque por dentro empezaba a notar una incomodidad distinta, una mezcla de curiosidad y advertencia. No quería mostrar interés, pero tampoco podía fingir indiferencia total. Déjeme adivinar, dijo él con voz baja. Esto es algún tipo de chantaje. Valeria sonrió de forma breve, sin rastro de nerviosismo. El chantaje es para quien quiere algo a cambio. Yo no quiero nada de usted, excepto que escuche. El comentario lo tomó por sorpresa. No porque creyera que era completamente cierto, sino porque la forma en que lo dijo parecía genuina. «Y si escucho, ¿qué gano yo?», preguntó él arqueando una ceja. Tal vez gane una respuesta a una pregunta que no se ha atrevido a formular en años, respondió ella, mirándolo directo a los ojos. O tal vez nada, el riesgo es suyo. Marco respiró hondo, apoyando las manos abiertas sobre el escritorio. Usted habla como si ya supiera que voy a aceptar. No lo sé, contestó ella. Pero sí sé que, si no lo hace, esa duda lo va a acompañar mucho más de lo que quisiera. La oficina parecía haberse encogido. Afuera, la ciudad seguía su ritmo, pero dentro, cada palabra pesaba más que el mobiliario de lujo y las paredes de vidrio. Marco se levantó y caminó hasta la ventana, como si necesitara distancia para pensar. Valeria lo siguió con la mirada sin moverse de su asiento. ¿Sabe cuál es su problema, señor Beltrán?, preguntó ella después de un silencio. Está tan acostumbrado a tener el control que confunde el control con la verdad. Cree que si algo no está bajo sus reglas, no merece su atención. Marco giró levemente la cabeza, sin darle el gusto de mirarla de frente. Y supongo que usted va a decirme que yo no sé nada de la verdad. ¿No? Lo que voy a decirle es que la verdad que yo traigo no depende de que usted la apruebe o no. Existe con o sin su permiso. La respuesta lo obligó a voltearse. Entonces dígala de una vez. Valeria negó suavemente con la cabeza. No todavía. Primero quiero que me responda algo.
Marco volvió a su silla y la miró con desconfianza. Pregunte. Si pudiera recuperar algo que perdió hace muchos años, pero eso implicara derribar la imagen que ha construido, ¿lo haría? Él no contestó de inmediato. Sabía que cualquier respuesta lo comprometería, de un modo u otro. Finalmente, se apoyó en el respaldo y dejó escapar un suspiro corto. Eso depende de qué tan valioso sea lo que se perdió. Exactamente, dijo ella. Y ahí es donde empieza nuestra conversación. Hubo un breve silencio. Marco notó que, sin quererlo, ya estaba dentro del juego que ella había propuesto desde el principio. No sabía si estaba cediendo terreno o simplemente explorando el tablero, pero algo era seguro. Esa mujer había entrado en su oficina sin pedir permiso, y en menos de media hora ya estaba moviendo piezas que él siempre había creído intocables. Marco había pasado toda la noche pensando en la misteriosa caja que Valeria le había entregado. Aunque había prometido no abrirla hasta que ella estuviera presente, la curiosidad le quemaba por dentro como brasas encendidas. El amanecer encontró al hombre de negocios sentado en el balcón de su penthouse, con una taza de café que se enfriaba entre sus manos y la mirada perdida en el horizonte de la Ciudad de México. A pesar de todo su éxito, de su vida perfectamente calculada, sentía que en esos días algo se estaba desmoronando, algo que no podía controlar ni con todo el dinero que tenía. La mañana estaba envuelta en un silencio pesado, interrumpido solo por el lejano murmullo del tráfico y el canto de algunos pájaros que se aventuraban entre los edificios. Marco repasaba mentalmente cada detalle de su encuentro con Valeria. Su manera de hablar, la calma en su voz, la forma en que sus ojos lo atravesaban como si pudieran leerle el alma. Nada en ella encajaba con la imagen de una mujer humilde que vivía al margen de todo. Había algo calculado, pero no frío. Una fuerza interna que parecía desafiarlo sin palabras. Decidió que tenía que verla de nuevo. No podía dejar que la historia quedara flotando en ese limbo. Se vistió con una camisa blanca impecable, sin corbata, y un pantalón oscuro. Eligió un reloj discreto, para sus estándares, como si inconscientemente quisiera bajar la barrera que siempre levantaba frente a la gente. Bajó al estacionamiento y tomó su coche. Mientras conducía hacia el modesto barrio donde la había encontrado, las calles cambiaban de rostro. Los edificios de cristal se transformaban en fachadas desgastadas. Las banquetas rotas reemplazaban las aceras pulidas, y los colores de los murales callejeros se mezclaban con el gris del concreto. Al llegar, encontró a Valeria sentada en una banca de metal oxidado, con un libro abierto sobre las piernas. Levantó la vista antes de que él hablara, como si hubiera sentido su presencia desde lejos. «Pensé que tenías mejores cosas que hacer que venir a un barrio como este», dijo ella cerrando el libro con un leve chasquido. «Supuse que no ibas a venir a buscarme tú», respondió Marco con un intento de media sonrisa. «Quiero hablar». Valeria inclinó la cabeza midiendo sus palabras. ¿A hablar? ¿O interrogarme? Porque esas son dos cosas distintas. «No necesito interrogarte», contestó él, aunque su tono sonó más a defensa que a certeza. «Solo quiero entender qué significa todo esto». «¿Y por todo esto, te refieres a la caja?» No fue una pregunta, sino una afirmación tranquila. Marco asintió. «Dijiste que la abriéramos juntos». «Y eso haremos», replicó ella poniéndose de pie. «Pero no aquí, no en un lugar donde la gente pueda interrumpir». Caminaron en silencio unas calles, hasta llegar a una pequeña cafetería con mesas de madera gastada y aroma a canela y café recién molido. No era un sitio que Marco frecuentara, pero se sorprendió de lo acogedor que se sentía. Tomaron una mesa en el rincón, lejos de la puerta. Valeria colocó la caja sobre la mesa y durante unos segundos la miraron como si fuera una pieza de museo. «Antes de abrirla», dijo ella, «quiero que me prometas algo». «Depende». «Quiero que, pase lo que pase, no tomes esto como un ataque. No estoy aquí para humillarte ni para pedirte nada».
Marco arqueó una ceja, escéptico. «Entonces, ¿qué es?» «Es... la verdad», respondió ella con una pausa que dejó un eco en el aire. Con manos firmes, Valeria levantó la tapa. Dentro, envueltas en un pañuelo antiguo, había varias cartas amarillentas, una fotografía en blanco y negro y una cadena de plata con un dije en forma de media luna. Marco tomó la foto. En ella, un hombre joven sonreía con un niño en brazos. Reconoció al instante el rostro del hombre. Era su padre. Sintió un escalofrío subirle por la espalda. ¿Dónde conseguiste esto?», preguntó con un hilo de voz. Valeria lo miró directamente. «¿No lo conseguí? Siempre fue mío». Las palabras cayeron como un peso en la mesa. Marco dejó la foto, intentando procesar. «Explícate». Ella suspiró, pero su mirada no titubeó. «Ese niño que tu padre carga, soy yo». El tiempo pareció detenerse. Marco sintió que la cafetería se quedaba en silencio, aunque el murmullo de fondo seguía. Su respiración se volvió más lenta, como si todo su cuerpo necesitara tiempo para asimilarlo. «Eso es imposible», murmuró. «No lo es», contestó ella, apartando las cartas y mostrándole la cadena. «Esta cadena me la dio él, cuando era pequeña. Dijo que algún día me recordaría quién era». Marco sintió una punzada en el pecho. Su padre había muerto hacía años, y aunque lo había admirado como un hombre ejemplar, nunca imaginó que hubiera tenido otra familia, otra historia paralela. «¿Por qué me lo dices ahora?», preguntó, con una mezcla de enojo y desconcierto. «Porque no vine a pedirte nada. Vine a devolverte algo que también te pertenece, la verdad sobre quién fue él. Y de paso, devolverte esto». Tomó una de las cartas y la deslizó hacia él. «Es para ti». Marco la tomó con manos temblorosas. Reconoció la letra de su padre. No pudo abrirla ahí. El peso emocional era demasiado. Se recostó en la silla con la mirada fija en la caja. «No sé qué decir». «No tienes que decir nada», respondió Valeria con una leve sonrisa que no llegaba a sus ojos. «A veces, las verdades no se discuten, solo se aceptan». Se quedaron en silencio unos minutos. El aroma del café llenaba el espacio, pero ninguno probó bocado. Marco miró a Valeria con otros ojos. Ya no era solo una mujer misteriosa que había aparecido de la nada. Era un pedazo de su propia historia. Una pieza que ni siquiera sabía que le faltaba. Finalmente, él habló. «Quiero saberlo todo». Valeria asintió lentamente. «Te lo diré, pero tienes que estar listo para escuchar cosas que tal vez no quieras oír». Marco sostuvo su mirada. «Estoy listo». Ella sonrió apenas, como quien sabe que está a punto de abrir una puerta que no podrá cerrarse después. Afuera, el sol comenzaba a filtrarse entre las nubes, pero en esa mesa, la luz parecía distinta, como si un nuevo capítulo se hubiera abierto para ambos. Marco entendió que la caja no solo contenía objetos, sino un lazo invisible que los unía. Y aunque aún no sabía a dónde los llevaría esa verdad, sintió que no podía, ni quería, volver atrás. El reloj marcaba casi la medianoche cuando Marco decidió salir de la oficina. Había pasado horas revisando documentos, contratos y viejas cartas que había encontrado en una carpeta polvorienta en la biblioteca. No podía dejar de pensar en Valeria. Desde aquel encuentro inesperado en la cafetería, su mente no había tenido descanso. Había algo en su manera de hablar, en esa calma extraña con la que le sostuvo la mirada, que lo había dejado inquieto. No era común que alguien lo mirara así, como si supiera algo de él que él mismo desconocía. Al llegar a casa, la mansión se sentía más fría que de costumbre. Caminó por el pasillo principal. El eco de sus pasos se mezclaba con el leve sonido del viento, colándose por las rendijas de las ventanas antiguas. Pasó junto al salón principal, y sin pensarlo, abrió una vitrina donde guardaba algunos objetos personales que había heredado de su madre.
Entre ellos, una caja de madera tallada con un candado oxidado. La había visto incontables veces, pero nunca se había atrevido a abrirla. Sin embargo, esa noche, una extraña necesidad lo impulsó a buscar la llave. La encontró en un pequeño sobre dentro de un cajón del escritorio. La mano le temblaba apenas cuando la introdujo en la cerradura. Al girarla, el candado se abrió con un chasquido seco. Dentro de la caja había un conjunto de cartas dobladas con cuidado y una fotografía en blanco y negro. La imagen mostraba a una mujer joven, con una mirada firme y un vestido sencillo. No la reconoció, pero al reverso estaba escrito un nombre: Ana Laura Cruz. El corazón de Marco dio un vuelco. Ese apellido, Cruz, el mismo que Valeria. Sintió una corriente de dudas recorrerle el cuerpo. ¿Era una coincidencia? No podía ser. Revisó las cartas, escritas con una caligrafía elegante pero intensa. Las primeras hablaban de amor, de promesas y de un futuro que nunca llegó. Las últimas, en cambio, transmitían angustia y una sensación de despedida. En una de ellas se mencionaba un lugar específico en la Ciudad de México, una casa antigua en la colonia Guerrero. A la mañana siguiente, Marco no pudo concentrarse en ninguna reunión. Su asistente notó que estaba distraído, pero él apenas le respondía. Lo único que quería era ir a esa dirección. Finalmente, a media tarde, tomó las llaves de su auto y salió sin avisar a nadie. El tráfico de la ciudad estaba insoportable, pero él apenas lo percibía. Su mente estaba enfocada en el viejo número que había leído en la carta. La colonia Guerrero lo recibió con su mezcla de edificios deteriorados y viejas casas que resistían el paso del tiempo. Aparcó cerca de una tiendita y caminó hasta la dirección. Frente a él, una fachada desgastada, con paredes despintadas y un portón de madera. Dudó unos segundos antes de tocar. Una mujer mayor, de cabello recogido y mirada vivaz, abrió la puerta. ¿Sí?, preguntó con cautela. Buenas tardes. Estoy buscando información sobre una mujer que vivió aquí hace muchos años. Ana Laura Cruz. La mujer lo observó de arriba abajo, desconfiada. ¿Y usted quién es para andar preguntando por ella? Marco vaciló, sin saber exactamente qué responder. Digamos que podría tener un lazo con ella. Un silencio pesado se instaló entre ambos. Finalmente, la mujer abrió un poco más la puerta y lo dejó pasar. El interior de la casa estaba lleno de muebles antiguos, fotos enmarcadas y el olor a madera vieja impregnando el aire. Lo condujo a una sala pequeña donde había un sillón gastado y una mesa con mantel bordado. Ana Laura. Sí, la conocí, dijo la mujer mientras se sentaba lentamente. Era una muchacha buena, trabajadora, pero la vida no le fue fácil. Marco escuchaba cada palabra con atención, tratando de absorber cualquier detalle. Ella vivió aquí varios años, pero un día desapareció. Nadie supo nada más. Solo dejó una caja con algunas de sus cosas, añadió la mujer, señalando un estante polvoriento. Marco se acercó y vio una pequeña caja de hojalata, abollada en una esquina. La mujer la bajó y se la entregó. Dentro había un pañuelo bordado con iniciales, una medalla desgastada y una carta doblada en 4. Marco la abrió con cuidado. Reconoció la misma caligrafía que en las cartas de su madre. En ella, Ana Laura escribía sobre un hombre del que había tenido que alejarse por circunstancias que no podía controlar. Mencionaba a un hijo, pero sin dar nombre. Marco sintió que las piezas empezaban a encajar, aunque todavía había huecos que llenar. Le agradeció a la mujer y salió de la casa con la caja en las manos, sintiendo el peso de algo más que simples objetos. Mientras caminaba de regreso al auto, vio a Valeria parada al final de la calle, mirándolo fijamente. Ella no parecía sorprendida de verlo allí. Se acercó con pasos tranquilos, y cuando estuvo frente a él, dijo: «Sabía que ibas a venir». Marco apretó la caja contra su pecho. «Necesito saber la verdad.
Valeria sostuvo su mirada unos segundos antes de responder. La verdad no siempre es algo que quieras escuchar, Marco. Pero si estás dispuesto, mañana a las 8, en el café de siempre. Te contaré todo. Dicho eso, se dio la vuelta y se perdió entre la gente que caminaba por la calle. Marco se quedó inmóvil unos instantes, sintiendo cómo la curiosidad y el miedo se entrelazaban dentro de él. Sabía que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría para siempre la manera en que entendía su propia historia. Y esa noche, mientras intentaba dormir, la imagen de Ana Laura y la voz de Valeria se mezclaban en su mente como un eco imposible de ignorar. Marco no había dormido casi nada esa noche. Las palabras de Valeria le seguían resonando en la cabeza como un eco que no se iba. Mientras el reloj marcaba las 6 de la mañana, decidió levantarse, incapaz de seguir en la cama. Caminó hasta la ventana de su habitación, desde donde se veía buena parte de la ciudad ya despierta. El tráfico empezaba a fluir, los vendedores callejeros instalaban sus puestos y a lo lejos, el sol apenas asomaba entre los edificios. Sin embargo, para él todo ese movimiento parecía distante, como si estuviera mirando un mundo ajeno. Tomó un café sin mucho ánimo y, mientras el aroma llenaba la cocina, repasó mentalmente los últimos días. La caja, la fotografía, la voz de Valeria diciéndole que había verdades que no estaban listas para ser escuchadas, y la sensación de que su vida entera estaba a punto de cambiar. No sabía si para bien o para mal, pero el presentimiento era inquebrantable. Decidió vestirse y salir. El aire fresco de la mañana le ayudó a despejar un poco la mente. Caminó sin rumbo fijo, hasta que sus pasos lo llevaron casi de manera inconsciente a una zona que no visitaba desde hacía años. Las calles eran más estrechas, los edificios más viejos, y las paredes desgastadas guardaban la historia de generaciones que habían pasado por ahí. A cada esquina, los olores a pan recién horneado y café de olla se mezclaban con el de las flores que vendían en pequeños puestos improvisados. Marco se detuvo frente a una tienda de antigüedades. No recordaba haberla visto antes. El letrero pintado a mano estaba algo torcido y desgastado, pero aún se leía el nombre: El tiempo y la memoria. Sin saber por qué, entró. El interior era pequeño, pero estaba lleno de objetos que parecían contar historias por sí solos. Relojes de bolsillo, fotografías en blanco y negro, cartas amarillentas, muebles con madera pulida por los años. El hombre que atendía, de cabello blanco y lentes, lo saludó con una sonrisa tranquila. ¿Busca algo en particular?, preguntó con voz pausada. No, solo estoy mirando, respondió Marco, observando una vitrina con medallas antiguas. Mientras recorría el lugar, sus ojos se detuvieron en un diario de tapa dura, encuadernado en cuero marrón. Estaba en una repisa baja, junto a otros libros gastados. Sintió un impulso extraño de tomarlo. Al abrirlo, vio que no era un libro común. Las páginas estaban llenas de una caligrafía firme y elegante, escrita en tinta negra. Las primeras líneas mencionaban un nombre que lo dejó helado: Ana Laura. Marco cerró el libro de golpe. ¿De dónde viene este diario?, preguntó, tratando de que su voz no delatara su agitación. El hombre detrás del mostrador levantó la vista. Lo trajo una mujer hace unos meses. Dijo que quería vender algunas cosas de su familia. Nunca me dio muchos detalles. El corazón de Marco empezó a latir más rápido. No podía ser una coincidencia. El nombre, el tono de las frases que había alcanzado a leer, todo apuntaba a que ese diario podía estar relacionado con la historia que Valeria no quería contarle. ¿Podría llevármelo?, preguntó. Claro, si le interesa, se lo dejo a buen precio. Marco pagó sin discutir y salió del lugar con el diario bajo el brazo. Caminó hasta un pequeño parque y se sentó en una banca a leerlo. Las primeras páginas hablaban de la juventud de Ana Laura, de sus sueños y de la vida sencilla que llevaba en un barrio al sur de la ciudad. Pero, a medida que pasaban las hojas,
los relatos se volvían más íntimos, más personales, y empezaban a mencionar un hecho que había marcado un antes y un después en su vida, la pérdida de algo que nunca especificaba, pero que la había dejado con una herida que no cerraba. Marco se detuvo en una entrada fechada casi 2 décadas atrás. Ana Laura hablaba de una decisión difícil, de un sacrificio que había hecho para darle a alguien un futuro mejor. No mencionaba nombres, pero las palabras parecían escritas con un peso emocional enorme. Mientras leía, sintió que cada frase le caía encima como una piedra. Empezó a conectar puntos, la edad, las fechas, el tono de arrepentimiento. Era como si ese diario estuviera hablándole directamente a él. Pasó casi 2 horas en esa banca, absorto en la lectura, hasta que un mensaje de Valeria interrumpió sus pensamientos. Era breve. Necesito verte. Es importante. Marco dudó unos segundos, pero decidió ir. La encontró en un café pequeño, sentada en una mesa apartada. No parecía sorprendida de verlo, como si hubiera sabido que él acudiría sin falta. «Marco», dijo bajando la voz, «lo que encontraste, ese diario, no debiste abrirlo todavía». «¿Cómo sabes que lo encontré?», preguntó él, desconfiado. «Porque sé de dónde viene, y sé lo que contiene». Hubo un silencio denso entre ellos. Valeria lo miraba con una mezcla de tristeza y determinación. «Si sigues leyendo, ya no habrá vuelta atrás», continuó. «Y cuando llegues al final, todo lo que crees saber sobre tu vida cambiará para siempre». Marco sintió una presión en el pecho. Tenía tantas preguntas que no sabía por dónde empezar. «¿Por qué no me lo dices tú directamente?», preguntó. Valeria desvió la mirada. «Porque no es mi historia para contar, pero es hora de que sepas la verdad». Él asintió, con el diario aún en la mano. Sabía que no iba a poder detenerse. Lo que había empezado como una extraña coincidencia, ahora se había convertido en una búsqueda inevitable. Cuando se despidieron, Marco regresó a casa con una sensación de urgencia. Encendió una lámpara, se sentó en su escritorio y continuó leyendo. Cada página revelaba más piezas de un rompecabezas que llevaba años incompleto. Y aunque todavía no tenía todas las respuestas, ya no le quedaba duda. El destino lo había llevado hasta ese diario por una razón. Mientras la noche caía sobre la ciudad, Marco comprendió que estaba a punto de abrir la puerta a un pasado que había sido cuidadosamente ocultado, y que, una vez abierto, jamás podría cerrarse. La mañana amaneció con un cielo despejado, como si la ciudad quisiera vestirse de fiesta después de tantas noches cubiertas de dudas y silencios. Marco se despertó antes del amanecer, no porque hubiera dormido bien, sino porque la ansiedad le había ganado la batalla. Tenía la sensación de que ese día marcaría un antes y un después, no solo en su vida, sino en la de todos los que se habían visto arrastrados por la cadena de secretos que, por fin, estaban a punto de salir a la luz. Caminó hasta la ventana, observó el horizonte y respiró hondo, como queriendo absorber la calma que le ofrecía ese instante. Pero en el fondo sabía que la calma real solo llegaría después de enfrentar lo inevitable. Valeria, en cambio, había pasado la noche en vela, repasando una y otra vez en su mente las palabras que usaría. No quería sonar como una víctima, pero tampoco podía fingir indiferencia. Había aprendido que la verdad, dicha sin adornos, tenía una fuerza que nadie podía detener. Mientras preparaba café, escuchó a lo lejos el ruido de la ciudad que despertaba, las bocinas, los vendedores callejeros, los pasos apresurados, y sintió que, de alguna forma, ese ruido cotidiano era una señal de que la vida seguía, sin importar lo que pasara. Renata, por su parte, no encontraba sosiego. Aunque había tratado de mantener la compostura durante toda la semana, las circunstancias la habían colocado en una posición incómoda. Se había acostumbrado a manejar las cosas desde las sombras, a manipular hilos invisibles para obtener lo que quería. Sin embargo,
esta vez no tenía control total. El miedo a perderlo todo se mezclaba con un orgullo que le impedía dar un paso atrás. Miró su propio reflejo en el espejo. Se acomodó el cabello con manos temblorosas y se dijo en voz baja que todavía tenía cartas por jugar. A media mañana, los tres coincidieron en el lugar pactado. Una sala amplia en una casa antigua, propiedad de un viejo amigo de Marco que había aceptado prestarla para esa reunión. El aire estaba cargado, como si las paredes mismas supieran que estaban a punto de presenciar un momento crucial. Marco llegó primero, se sentó en una de las sillas de madera y apoyó las manos sobre la mesa. Minutos después, Valeria entró con paso firme, aunque sus ojos delataban un rastro de nerviosismo. Por último, Renata apareció, con un porte elegante, pero con un brillo extraño en la mirada. El silencio que siguió a los saludos fue denso, casi asfixiante. Marco tomó la palabra, consciente de que alguien debía romper esa tensión. Con voz serena, pero cargada de intención, comenzó a narrar cómo había llegado hasta ese punto, cómo las piezas del rompecabezas habían empezado a encajar desde aquella tarde en que Valeria apareció con la caja. Cada palabra resonaba con un peso particular, y aunque no señalaba directamente a nadie, todos sabían a quiénes se refería. Valeria tomó la palabra después, con una claridad que sorprendió a todos. Contó su versión de los hechos, cómo había guardado durante años información que podía cambiarlo todo, y cómo había decidido entregarla no por venganza, sino porque era lo correcto. Mientras hablaba, sus manos se movían con naturalidad, como si estuviera descargando un peso enorme de sus hombros. Marco la escuchaba con atención, sintiendo que cada frase confirmaba lo que ya sospechaba. Renata, incómoda, trató de intervenir varias veces, pero Marco la detuvo con un gesto tranquilo. Cuando por fin le llegó el turno, intentó suavizar su papel en todo lo ocurrido, argumentando que sus decisiones habían sido necesarias para proteger a ciertas personas y evitar un daño mayor. Sin embargo, sus palabras, aunque bien articuladas, carecían de la convicción que una vez la había caracterizado. La conversación subió de tono por momentos, pero ninguno cruzó la línea del respeto. Había demasiado en juego como para dejarse arrastrar por emociones descontroladas. Después de casi una hora, quedó claro que no habría un acuerdo total sobre lo sucedido. Pero también quedó claro que la verdad, aunque incómoda, ya estaba sobre la mesa. Marco se levantó, caminó hasta una pequeña repisa y tomó un sobre que había traído consigo. Lo colocó frente a Valeria y le pidió que lo abriera. Dentro había documentos, cartas y fotografías que confirmaban su historia. Pruebas que dejaban sin lugar a dudas la veracidad de sus palabras. Valeria lo miró con un brillo en los ojos que mezclaba gratitud y alivio. Renata, en cambio, se quedó inmóvil, procesando lo que acababa de ver. Sabía que, después de ese momento, su influencia y poder ya no serían los mismos. Se sintió, por primera vez en mucho tiempo, vulnerable. Sin embargo, no dijo nada, tal vez porque entendía que, en ese instante, cualquier palabra estaría de más. La reunión terminó sin grandes gestos dramáticos, pero con una sensación de cierre. Marco acompañó a Valeria hasta la puerta, y en ese breve trayecto, intercambiaron una mirada que decía más que cualquier discurso. Habían pasado por un camino difícil, pero al final, la verdad había prevalecido. Esa tarde, cada uno regresó a su propio mundo con pensamientos diferentes. Marco, con la certeza de que había hecho lo correcto, aunque eso le hubiera costado relaciones y alianzas. Valeria, con la tranquilidad de haber cumplido una promesa silenciosa que se había hecho años atrás. Y Renata, con el peso de saber que su manera de actuar tendría consecuencias que ya no podría evitar. En los días siguientes, la vida en la ciudad siguió su curso. Los negocios abrieron, la gente se agolpó en el transporte público, las calles se llenaron del bullicio habitual. Pero para ellos, algo había cambiado.
Marco empezó a involucrarse más en proyectos que beneficiaban a comunidades vulnerables, no por imagen, sino porque sentía que debía retribuir de alguna forma. Valeria retomó su vida con una serenidad renovada, consciente de que había cerrado un ciclo. Renata, aunque seguía apareciendo en círculos sociales, lo hacía con una discreción inusual, como si buscara pasar desapercibida. El tiempo, con su ritmo paciente, fue acomodando las piezas que aún quedaban fuera de lugar. Y aunque no todo se resolvió de manera perfecta, lo esencial estaba hecho. La verdad había encontrado su espacio, y eso, para quienes habían vivido bajo la sombra de mentiras, era suficiente para respirar con libertad. En la soledad de su estudio, Marco tomó un cuaderno y comenzó a escribir. No sabía si algún día esas páginas verían la luz, pero quería dejar registro de lo que había aprendido. Que la verdad, aunque llegue tarde, siempre vale la pena. Que el poder sin empatía se convierte en vacío. Y que, a veces, las personas más inesperadas son las que nos enseñan las lecciones más profundas. Afuera, el sol se ocultaba lentamente, tiñendo el cielo de tonos dorados y anaranjados. Marco cerró el cuaderno, lo colocó sobre la mesa y sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba exactamente donde debía estar.